Para todos en esta mañana quiero dar gracias a Dios de que nos permite estar nuevamente con ustedes y me han pedido por las redes sociales que por favor tomemos unos minutos para orar por sus familiares, por las necesidades. Y en esta mañana, conforme usted vaya escuchando el mensaje y en los comentarios, mándanos la petición, porque quiere que oremos para ser específicos. Cuando uno va al doctor, le dice exactamente la muela que le duele. No le dice, no, me duele la boca, una muela, sáqueme cualquiera. No, tiene que ser específico con el dentista. Con Dios también tenemos que hablarle y decirle exactamente lo que queremos que Él haga por nosotros. Amén. Aún el Señor Jesucristo, cuando ministraba, le preguntaba a la gente, ¿qué quiere que haga por ti? La gente no decía, bueno, Él lo sabe todo. No, Él les preguntaba y la gente le decía lo que necesitaban. Así que le voy a pedir le voy a pedir que por favor los que están acá conmigo se pongan de pie, y los que están por las redes sociales, que nos están escuchando en esta mañana, aún si miras este mensaje ya después de que ya hemos orado, el hecho de que levante la mano y se una en la oración, eso también es válido, amén, porque Dios no tiene tiempo. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y Él es el presente, el pasado y el futuro. Puestos de pie. Padre, en esta mañana queremos tomarnos juntos, Señor, en una sola petición y llegar al trono de la gracia para suplicar misericordia. Padre, tenemos una pandemia que está arrasando la humanidad. Es terrible la cantidad de muertos que están pasando la eternidad, pasando a otra vida, Señor, por causa de esta pandemia. Pedimos tu misericordia por México, por Colombia, por los países centroamericanos, suramericanos, por Estados Unidos y todo el continente americano, por el continente europeo, aún todos los demás continentes que están siendo afectados por esta pandemia. Pedimos, Señor, tu misericordia y que se detenga en el nombre del Señor Jesucristo esta situación que estamos viviendo. Padre, queremos orar por las personas que están enfermas, las personas que están pasando por un momento depresivo, un momento de confusión, un momento de duda, un momento de incertidumbre por causa de la situación económica, por causa de la situación de la pandemia. Pedimos, Señor, a aquellos que han perdido seres queridos, que sean fortalecidos de una manera muy especial. Pedimos, Señor, por aquellas personas que están enfermas, que tienen problemas emocionales, que tienen heridas, que tienen falta de perdón, que han pasado por diferentes traumas, que están bajo depresión. Que tu mano de misericordia toque sus vidas. Y sabemos, oh Dios, que es por el Espíritu Santo que los enfermos son sanados. Y en esta hora pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú envíes a estos continentes tu palabra, Señor, y tu mano de misericordia. Permita, Señor, que el pueblo se humillare, como dice tu palabra. Si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, se arrepintieren de su mal camino, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso, Señor, clamamos en esta hora que tu misericordia toque estas naciones. Pedimos por las iglesias que están cerradas, tantas personas que ya no están asistiendo por causa de que se han cerrado las iglesias, tantas familias desamparadas, solas, pasando problemas económicos, pasando problemas de salud. Padre, por favor, que tu misericordia alcance a cada uno de ellos, y pedimos tu bendición en esta hora, y oramos creyendo, Señor, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, porque tu palabra dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Mandamos estas peticiones en esta mañana y pedimos que nuestras peticiones sean oídas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, gracias. Es muy emocionante para mí saber que
el tiempo que estamos viviendo no ha sido una sorpresa. Yo he estado consciente de toda la profecía que a través de los años Dios ha estado hablando conmigo. Recuerdo mucho cuando era recién convertido y me miré con una Biblia católica, caminaba desesperado hablando de que el Señor Jesucristo regresaría a la tierra, y miraba cuando un carrusel grandísimo descendía a la tierra y la gente que yo le había hablado del Evangelio estaban en fila para tomar ese carrusel. Y qué impacto en ese sueño, porque en realidad Dios nos está preparando y nos ha ido preparando para este tiempo. Dice que habrá pestes, terremotos, hambres, pestilencias, tantas situaciones en este tiempo antes de la venida del Señor. Pero que tenemos que tener la confianza de que aquellos que hemos creído en la palabra, aquellos que vivimos lo que el Señor nos pide, estar plenamente seguros que el miedo no nos va a vencer y que vamos a pasar victoriosos hasta que termine nuestra carrera en la tierra. Hoy recuerdo unas palabras de un predicador, de un pastor muy famoso, no quiero mencionar su nombre, pero los que oyen saben de quién estoy hablando. Él recibió 5 balazos y su esposa recibió 1. Él salía de un servicio de su iglesia y una motocicleta lo siguió y a boca de jarro le disparó. Por milagro él vive. Y nunca olvido su reloj, que traía un reloj grande que llevaba la mano puesta y la bala le pegó al reloj y el reloj le salvó la vida, como diciendo: no es tiempo todavía para llevárselo. Y el hermano estuvo, después de salir del coma, me llamó y estuvo acá un tiempo, y fue muy interesante todo lo que pudimos vivir con él y contarnos la experiencia tan dramática que vivió. Y recuerdo que el primer sermón que predicó después de ese atentado lo predicó en este púlpito. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención: el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumpla su ministerio. Amén. Y esa frase me ha seguido constantemente. Cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, la muerte se tiene que esperar. Y yo recuerdo que el pastor contaba toda su experiencia, cómo fue tan dramático, 10 días en el coma y toda la guerra que vivió en ese tiempo. Y me llamaba la atención decir que él percibía a la gente que no estaba bien y que venía a visitarlo al hospital, y él batallaba, sufría porque esa gente, su espíritu no estaba bien con Dios, y los espíritus que habían en esa persona lo atacaban. Y eso se me quedó muy grabado. Otra cosa que se me quedó grabado fue que las personas, aunque estén en el coma, están conscientes, lo oyen y entienden, aunque no pueden mover, no hacer movimientos. Eso también me llamó la atención, porque a veces uno piensa que la gente está ida y que no está consciente de lo que está sucediendo. Eso fue algo que aprendí, que cuando visito a un enfermo y si está en ese estado, tengo mucho cuidado en lo que voy a decir y llevar una palabra muy positiva. Entonces, cada una de estas cosas nos hacen ir viendo que cuando la muerte viene y tú tienes un llamado de parte de Dios, tú le puedes decir a la muerte: detente, todavía no puedes conmigo. Tenemos una señora aquí con nosotros, una hermana de la iglesia. ¿Cuántos años tiene tu mamá, hermana? Va a cumplir 78 años. 78 años. Fue llevada al hospital por el coronavirus. Y la hermana está bien. Hoy, después de haberle dado esa pandemia, aquí está con nosotros, y damos gracias a Dios, porque hemos orado, hemos clamado, y aunque algunos tuvieron la pandemia, nadie ha muerto. Y eso es un grito de victoria, eso es una bendición tan grande, decirle al Señor: hey, gracias, porque los que nos diste, estamos en pacto, estamos orando, estamos intercediendo, no han muerto, están con nosotros. Y eso es un grito de victoria. Y esto es lo que me lleva a pensar que cuando la muerte viene, tenemos que tener una razón para detenerla.
Vuelvo a mencionar el caso de mi esposa. Ella estaba tomando un avión en Dallas para llegar a Houston, saliendo del trabajo. Yo estaba en Colombia en ese momento, en ese día, y cuando ella de repente se desmayó y cayó, y ella narra que vio un túnel y se fue, se estaba yendo y llegó los paramédicos y ya se estaba totalmente perdiendo control. Pero ella se acordó de una palabra profética que Dios le había dado, que nos había dado, que nos había llamado a un ministerio a las naciones, y en medio de la angustia, de la agonía, recordó esas palabras y le dijo: Señor, yo no me puedo morir porque todavía no se ha cumplido la palabra que nos diste. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener de parte de Dios, una palabra que Dios nos dé, que esa nos va a llevar a detener la muerte si nos llega. Esto todavía Dios no ha terminado conmigo. El llamado que me hizo no lo he concluido. La muerte no me puede llevar. Entonces, no quiero darte todos los detalles de lo que pasó, pero Dios la levantó, y gracias a Dios, porque pues es mi compañera, ya tenemos todos estos años juntos, y dio el grito de victoria solamente porque supo aplicar la palabra en el momento que la necesitaba. Vamos a hablar en esta mañana del Salmo 6. Y es muy sorprendente porque en el Salmo 6 tú vas a encontrar cosas sorprendentes. Y el tema quizás para esta mañana es razón para vivir. Tenga una razón para vivir. Nosotros vivimos, muchos viven al día. No piensan en el mañana, no piensan en el futuro. No piensan que después de esta vida hay otra vida. Y no piensan que la muerte te puede sorprender en esta mañana. Esta mañana una hermana estaba mencionando eso, que vino una fuerte tormenta hace 2 días, y pues ella vive en una casa movible, una mobile home, y esas casas se sacuden cuando viene el aire, y dijo: ay Señor, parece que me voy a ir, ¿verdad? Pero la confianza que tenemos en Él es la que nos mantiene. Señor, si tú todavía no he terminado, todavía tengo una oportunidad, pues siempre, pero el susto no deja siempre de pasar, ¿verdad? Así que David era un hombre muy especial. Si ustedes han leído la historia del rey David, es muy emocionante porque hay tantas cosas que pasaron en la vida de este hombre. Era una persona pequeñita, dicen que no era muy alto de estatura, pero muy parecido, y se cree que no era hijo legítimo del matrimonio del papá de David, y por eso él menciona en el Salmo 51: en pecado he sido formado y en pecado me concedió mi madre. Por eso se atribuye a que David quizás era un niño bastardo en cierta manera, porque cuando Samuel vino a ungir a un hijo de Isaí para ser rey de Israel, él le presentó 7 hijos a Samuel, y Samuel fue mirando, dijo: este no es, este tampoco. Pasaron los 7 y ninguno de ellos era, y le dijo: no, estos no son ninguno, hay otro que tú tienes. Y pues a aquel le daba vergüenza enseñar a aquel otro hijo, y aquel vivía cuidando las ovejas del papá. Y entonces dijo: sí, tengo otro hijito por allá. Y entonces lo mandaron llamar, dijo: este es. Y David fue ungido como rey. Y luego David tenía una pasión por la música, y siempre que cuidaba las ovejas andaba con su arpita, con su arpa, y adoraba a Dios. David escribió casi toda la mayoría de los salmos que nosotros leemos en la Biblia. Todos fueron escritos por el rey David. Pero después leemos en la historia lo que pasó con David, que mató a Goliat, que lo llevaron al palacio, lo pusieron en el palacio a vivir ahí. Pero antes de eso, él fue elegido para
tocar el arpa y ahuyentar los demonios del rey, porque al rey venían los demonios y lo atormentaban, y cuando David tocaba el arpa, los demonios se ahuyentaban. Y yo creo que todo fue el plan de Dios para enseñarle a gobernar y cómo se mueve el palacio. Muy interesante cómo trabajó todo. Pero no solamente ahí termina la historia, sino que sucedió lo que pasó con el rey cuando pagaban porque alguien terminara con la vida de este gigante, y porque venía a irritar a los israelitas y los desafiaba y los humillaba y los avergonzaba, y David fue a ver a sus hermanos, y cuando vio ese gigante que los estaba irritando, le dijo: ¿y quién es este incircunciso que va en contra de los hijos de Dios? Y agarra una honda, y en ese tiempo no había otra marca, pero agarra una honda y 5 piedras. Y alguien dijo: quizás David llevaba 5 piedras porque aquel tenía 4 hermanos más. Pero con la primera piedra que lanzó en el nombre de Dios, lanzó la primera y le dio en la frente y lo mató. Y fue y le cortó la cabeza y lo presentó. Y como premio le dieron la hija del rey y le dieron puesto en el palacio. Pero ya cuando vio Saúl que David era el elegido por Dios para reemplazarlo, que no era la dinastía de él, se molestó mucho y quiso matar a David. Pero David se encariñó de su hijo del rey, que era Jonathan, y nació una relación muy linda entre ellos, y él lo salvó para que no muriese. Y luego, más tarde, David, el rey buscaba por todas partes quitarle la vida a Saúl, al rey David. A David todavía no era rey, pero no lo logró, gracias a Dios. La historia es muy apasionante. Y luego fue llamado para ser rey de Judá. Estuvo 7 años, pero fueron 7 años de mucha guerra, de mucha situación, pero gobernó Judá. Después de 7 años, los israelitas todos reconocieron que David era el elegido por Dios, y entonces lo eligieron rey de la nación de Israel. Porque algunos llamamos judíos a todos los israelitas, pero judíos son los de la tribu de Judá. Me explico, porque eran 12 tribus. Entonces, ahí encontramos algo sorprendente. Cuando David es proclamado rey de Israel, bueno, peleó muchas batallas, conquistó muchas cosas, hizo cosas muy interesantes en su reinado, pero dentro de ellos tuvo un problema grave, y fue que, como dijo: en pecado me concedió mi madre. Venía con un espíritu de inmoralidad sexual, y pues el rey podía tener todas las mujeres que quisiera, porque al rey no se le negaba ninguna, pero él tomó la mujer de alguien más, y cuando vino a ser descubierto por el profeta de Dios Natán, quiso tapar lo que había hecho y cayó en una situación incómoda, porque Dios le mandó el profeta y lo confrontó, y David se avergonzó, porque él mismo se dio su sentencia cuando Natán le dijo todo lo que había pasado con la corderita. Y la historia es hermosa, léala en Samuel, toda la historia. No tengo tiempo para tratar los detalles, pero lo que me sorprende es que David vio a una mujer que se estaba bañando y la mandó llamar, y no sé, y sin percatarse o se dio cuenta que la mujer estaba casada y le pertenecía a uno de sus generales que estaba en pelea en la guerra. Y entonces, cuando se dio cuenta, la mujer le mandó un mensaje y le dijo: hey, estoy embarazada. David no sabía qué hacer, entonces mandó llamar al general y lo emborrachó y lo mandó que se fuera a dormir a la casa. Y el general no quiso, porque dijo: estamos en guerra y mi deber es proteger la nación. Entonces, viendo que no obedeció, me lo mandó poner en las primeras filas de la guerra y lo mataron. Pero eso no quedó oculto a los ojos de Dios. Y Dios le manda al profeta y lo desenmascara y lo confronta y le dice todos los detalles, y le dice porque le dio como una parábola de un rey que podía disponer de todas las ovejas que había en el redil, pero menos de una. Y el rey malvado no se conformó con todas las que había en el redil, sino que tomó la oveja
de una persona que nomás tenía una y que dormía en su pecho. Y bueno, le narró la historia. Le dice Natán a David: ¿qué merece un hombre como este? Y David le dijo: mereces la muerte, ese hombre no merece vivir. Y le dijo Natán: ese hombre eres tú. Y le narró detalle por detalle el pecado que había cometido. Los confrontó, porque a los ojos de Dios no hay nada oculto. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Inmediatamente David le dio mucho dolor, le dio mucha vergüenza, se sintió muy mal, y Dios le dijo a través del profeta: mira, te saqué de la majada, del corral, del rancho de las ovejas, del corral de las ovejas, te traje, te hice rey de Israel, te di muchas mujeres y te di mucha riqueza, y si como eso fuera poco te hubiera dado más, pero tuviste en poco mi palabra. Traspasaste la autoridad divina, traspasaste los límites divinos y tomaste esa mujer. Entonces David se sintió a morir, cayó en depresión, se enfermó, y es aquí cuando David escribe el Salmo 6, el Salmo 32 y el Salmo 51. Yo quisiera que usted tomara tiempo y leyera esos salmos por la historia que les voy a contar, porque en el Salmo 6, si usted quisiera adelantarme un poquito a la palabra que estoy leyendo esta mañana, y leer un poquito sobre el Salmo 6, y dice David, después de haber cometido pecado, le dice: Jehová Dios, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Aquí está clamando David por misericordia. Le dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El pecado no solamente le quitó la paz con Dios, la comunión con Dios, sino que cayó bajo una depresión y cayó enfermo. Por eso en el Salmo 51 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, borra mis rebeliones, porque contra ti solo he pecado, he hecho lo mal delante de tus ojos. Y David comienza a narrar en ese Salmo 51 con mucha desesperación toda la angustia que estaba viviendo. Pero llega el versículo 2, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Aquí nos muestra que un hombre de Dios, un hombre que Dios lo ha llamado para una asignación especial, y se desvía, se sale de la voluntad de Dios, se enferma. Su alma, dice la Biblia, mi alma está muy turbada, llegó a tener problemas emocionales. El alma estaba atribuida, estaba llena de problemas, porque una persona se deprime, se angustia, se desespera, y por eso dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen y mi alma está muy turbada. Aquí vemos cómo toda la persona, todo el individuo, tanto espíritu, alma y cuerpo, están mal por el pecado, por las consecuencias del pecado, porque nosotros pensamos que Dios no está viendo lo que nosotros hacemos. Pero no nos damos cuenta que la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde o temprano las consecuencias vienen. Tarde o temprano te van a pasar factura por las cosas que tú hiciste mal. Y mucha gente no piensa que hay consecuencias por las decisiones erróneas que tomamos. Entonces, aquí entendemos lo que sucedió con David. Le pide a Dios misericordia para que no lo vaya a castigar, no lo vaya a reprender en su enojo ni en su ira. Dice: ten misericordia. Pero es que lo llevo a un punto muy interesante en esta mañana. Ten misericordia, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y mi alma también está muy turbada. Entonces, ¿qué es lo que turba el alma? ¿A qué atribuía la enfermedad física? ¿A qué atribuía la enfermedad del alma David? A su pecado.
Y la gente piensa que no hay consecuencias por el pecado, que Dios solamente te va a pasar todo por alto. No, si tú eres un escogido de Dios, la Biblia dice que el Padre al Hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Entonces hay consecuencia por aquellos hombres que Dios llama y le desobedecen. Así que yo les voy a insinuar en esta mañana. Recuerdo mucho que un pastor muy famoso aquí en Texas me invitó a su iglesia a predicar. Y yo me había levantado muy temprano, había orado, había preparado una palabra y prediqué algo muy similar a esta palabra. Y cuando salimos de predicar, cuando salí de predicar, el pastor me llevó a comer a un restaurante y yo había llevado un cantante y le dije, ¿cómo te gustó la persona que tocó la guitarra y que cantó? Me dijo, no vamos a hablar de eso ahorita. Quiero preguntarte cómo recibiste esa palabra que predicaste. Porque tronaste huesos, me dijo. Esa fue la expresión. Tronaste huesos. Le dije, ¿por qué dice eso, pastor? Me dijo, porque 6 pastores que pasaron al frente todos llorando, todos estaban en pecado. Y le pegaste exactamente al clavo. ¿Por qué? Porque a veces piensan que por ser pastor las consecuencias no vienen. Sí, Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y aquí encontramos una situación tan terrible de David. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar enfermo? ¿Hasta cuándo voy a estar turbado? ¿Hasta cuándo voy a pasar toda esa angustia? Hasta que no haya un arrepentimiento genuino. Y usted va a encontrar acá, vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. Él siente que Dios se le fue de sus manos. En el Salmo 51 dice, hay como una expresión, y no lo tengo aquí a la mano, pero dice, ahorita se me viene el versículo, porque le dice a Dios que por favor no quite de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, porque David sintió que Dios se le había ido, se le fue, ya no sentía la comunión, ya no sentía la paz, ya no tenía esa relación que tenía con él antes. Se le apagó la luz espiritual dentro de él. Y por eso aquí también dice, vuélvete, oh Jehová. Uno le dice a alguien que vuelva porque siente que ya se fue, ¿o no? Y David le dice, vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y aquí es el versículo que les quiero leer. Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Ese David era inteligente. Le dice al Señor, bueno, si tú permites que yo me muera, pues vas a perder bastante. Vas a tener una gran pérdida. Porque sí es cierto que yo cometí pecado, pero yo te alabo, pero yo te adoro, yo soy un adorador. Y si yo me muero, ¿quién te adorará? Tú eres el que va a perder. Y ese es el mensaje más precioso que he escuchado a través del Antiguo Testamento, de que un hombre le presenta un argumento a Dios válido. Porque le dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién se va a acordar de ti cuando yo esté muerto? Pero si estoy con vida, le estoy danzando, le estoy cantando, le estoy alabando. Amén. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol, en la sepultura, ¿quién te alabará? ¿Quién te va a alabar después de que yo esté ahí todo frío, todo achicharrado ahí en la tumba? No. ¿Sabes qué? No puedes permitir que la vida mía se me vaya así. Tú me necesitas, Señor. Ahora, la pregunta que yo te haría en esta mañana y que sería un poco fuerte, si tú te mueres ahora, ¿qué pierde Dios? Alguien te lo había hecho, ¿verdad? Ay, Señor, si yo me muero, ¿qué pérdida tendrías? Porque ni adora a Dios, pues ni vas a la iglesia, y cuando van a pedir la ofrenda en las redes sociales, apaga las redes sociales para no dar nada. No hay nada en ti
que verdaderamente sea válido para reclamar ante Dios por su misericordia. Aquí tenemos una hermana en la iglesia que su esposa tuvo un accidente de tráfico terrible. ¿Cuántos murieron, hermana, en ese accidente? Dos. Y uno estaba al borde de la muerte. Y cuando yo fui al hospital a ver ese hombre, no me dejaban entrar. La esposa me dijo, mira, pastor, no te van a dejar entrar. A mí, que soy la esposa, no me dejan entrar. Ah, bueno, le dije, pero como yo siempre me invento cosas. Entonces le dije, ¿cómo se llamaba el otro señor que venía con él, que está también aquí en el hospital? Ah, me dijo William. Ah, bueno, ya con eso. Le dije, señorita, yo soy el pastor Ramírez, vengo a ver a un señor que tuvo un accidente de tráfico y se llama el señor William. Ah, sí, pásale. Y a los pastores aquí en Estados Unidos, pues nos da la oportunidad de entrar a ver a los enfermos. Y cuando entro al hospital, el hombre estaba en una situación caótica porque estaba muriendo. Y entonces la enfermera se paró y le dije qué iba a hacer. Fue tan fuerte la presencia de Dios en el momento en que yo estaba orando por ese hombre, que la enfermera se fue para atrás y se iba a caer del poder de Dios. Y entonces yo le clamé al Señor tu misericordia, levántalo de la tumba, Señor, dale vida a este hombre. Pero la verdad yo no iba por ese hombre, yo iba por el esposo de la hermana. Y entonces la enfermera me dijo, tú no te puedes ir de acá hasta que uno ore por ese hombre que está allá. Por eso es que yo iba, pero no le dije. Y que me dice, y llega y había como 6 doctores tratándolo de mantener vivo, porque dice que la presión no la podían controlar. Y me dijo, les contó cuando él oró, allá, la presencia de Dios descendió y yo me fui a caer, me logró detener. Algo tan fuerte pasó. Ustedes tienen que darle espacio para que él ore por este hombre. Wow. Y entonces yo presenté mi argumento. Yo ya llevaba una lista de los argumentos para decirle a Dios por qué lo debe dejar vivir. Y le dije, Señor, este hombre es un buen hombre, no merece morir. Le dije, mira, él se casó con una viuda, porque esta viuda, perdón, hermana, pero esta hermana yo la conocí desde que yo llegué aquí a West Colombia, aquí a esta ciudad. Ella pertenecía a una iglesia y nos conocimos. Y pues, después nos hicimos amigos y nos visitábamos con el esposo que tenía antes ella. Entonces yo le dije, mira, Señor, él se casó con una viuda y le dio educación a los hijos. Porque el esposo de la hermana murió a los 35 años. ¿Tenía Carlos? 35 años, muy joven. Y le dije, Señor, él se encargó de ella. Era un americano, nunca se había casado, tenía un muy buen trabajo. Le dio casa, le dio educación, les dio carreras a los hijos. Hoy ellos son lo que son porque ese hombre les dio la educación que ellos tienen. Y le dije, Señor, es más, Señor, la semana pasada este hombre me acaba de dar un dinero para comprar las batas para bautizar la gente. Y había más cosas porque en algunas navidades él venía y me daba 100, 200 dólares y me dijo, cómprale algo a alguien que necesita. Entonces yo tenía una lista de las buenas cosas que ese hombre había hecho y se las presenté a Dios y le dije, Señor, dale una oportunidad de vida, dale una extensión de vida. Este hombre no merece ser quitado, ese hombre merece vivir. Y tan pronto terminé de orar, me fui tranquilo, el hombre se comenzó a sentir bien, el Señor nos dio una palabra que en 20 días regresaría del hospital porque estaba muy golpeado. Y exactamente a los 20 días exactos el hombre regresó a casa y fue una experiencia sobrenatural. Entonces uno tiene que tener argumentos válidos para los hermanos. Si no te sirve en la iglesia, pues yo le digo, Señor, llévate lo que te adora allá arriba porque aquí no hace nada, ¿verdad? No te creas, no le digo eso a Dios. Pero si es una persona que verdaderamente es cariñosa, es bondadosa, es servidor, siempre está preocupado por la vida de otros, me da argumento válido para orar.
Amén. Los judíos llegaron, los apóstoles, los discípulos llegaron y le dijeron al maestro, maestro, aquí hay un griego que quiere que vaya a ver a su hijo porque está enfermo. Y es un buen hombre. Nos construyó una sinagoga y él no es judío. Señor, él es digno de un milagro. Había un argumento válido. Y ese argumento lo usé también en la oración. Yo recordé que cuando uno tiene un argumento válido para presentarle a Dios, Dios se mueve. Entonces le digo, hermano, no te vayas a llevar a la abuelita todavía. Porque esa abuelita nos ha sido, desde que abrimos la iglesia, nosotros en West Colombia, en esta ciudad, tengo 36 años, 38 años en West Colombia, bueno, desde el 82. Les conozco. Los hermanos comenzaron a venir con nosotros a la iglesia. Entonces toda una vida juntos. Pero qué hermoso cuando alguien te da argumentos válidos para interceder por ellos. Pero cuando tú no haces nada, que todo lo que das en la vida es problemas, ¿con qué argumento va uno a pedirle a Dios? Déjalo vivir. A mí me da vergüenza orar por alguien que no da nada, ni es fiel, ni va a la iglesia. Y por eso cuando los hermanos me piden, pastor, ore por fulano de tal, qué bueno que está enfermito, que está grave, y yo me siento incómodo, hermano, para orar, porque la persona no ha hecho nada válido para decirle, Señor, dale una extensión de vida, no te lo lleves todavía. Pero muy bien. Entonces David dijo, hey, yo tengo argumento válido, yo tengo argumento sólido, Señor, porque en la muerte no hay memoria de ti. Si yo me muero, ¿quién va a hacer los salmos? Pobre gente que va a vivir después no va a tener que leer. Porque nosotros tenemos el Salmo 23, Salmo 51, Salmo 6, Salmo 3. Todos los salmos, la mayoría de los salmos son del rey David. No, hombre, qué maravilloso es saber esto. Dice, y en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Quién te va a alabar en la sepultura? En cambio, si me deja vivir, aquí me va a tener. Tocando el arpa, cantando, danzando y alabando a Dios. Hermano, esto es válido, esto es hermoso. Y esto fue el argumento que Dios me dio cuando he tenido que presentar a alguno de mis colaboradores delante de Dios. Y por eso me alegra mucho cuando usted sirve de todo corazón, sin límites. Una vez se nos enfermó un hermano que es una columna, Dios lo llamó para hacer una columna financiera en la iglesia. Y le dije, Señor, no vaya a derribar esta columna porque el edificio se nos cae. Nos vamos a estar así y no necesitamos eso, así que levántalo. Una vez dice que se perdió un millonario en una isla y entonces las noticias dieron la noticia que el hombre millonario se había perdido y que lo buscaban y lo mandaron aviones y aviones y el hombre muy tranquilo le dijo a su compañero en la isla que habían sobrevivido, le dijo, no te preocupes, no, a mí alguien va a venir por mí. Le dijo, pero ¿quién va a venir por ti en esta isla? Dice, pues mi pastor, ¿no ve que yo soy el diezmo más grande que doy en la iglesia? Soy el mío, es el diezmo mío. Así que él va a venir a buscarme. Tenía un argumento válido, parece una broma, pero en realidad es interesante. Ahora, aquí va la expresión de este salmo que me llama mucho la atención. Y dice David, me he consumido a fuerza de gemir. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Me he consumido a fuerza de gemir. Estaba en angustia, estaba en desesperación, estaba en agonía, estaba enfermo, sus huesos se estremecen, sus huesos estaban enfermos, su cuerpo estaba enfermo, su alma estaba angustiada y desesperada, y el gozo de la salvación se le había ido. Y le dice, llorando, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Nosotros le echamos una oradita, ay señora, amén, y nos dormimos. Pero nada se parece a la oración de David. Le decía, me he consumido a fuerza de gemir. De verdad lo sintió lo que hizo. De verdad le dolió.
Se quebrantó este hombre en el lecho del dolor. Se desgarró, gimiendo y llorando ante Dios. Yo no veo ningún hermano acá. A veces cuando una hermana por ahí se le ocurre orar y llorar un poquito, como que los demás hermanos se le quedan, ¿ya está loca? Óyeme, déjale espacio. Si tú no lo oras así, si tú no te estremeces así, deje que otros lo hagan sin criticarlo. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la Biblia. David dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, no una noche nada más. Todas las noches, diga conmigo, todas las noches. Inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Qué bárbaro. Qué tremendo. El desgarramiento de un hombre de Dios, porque había desobedecido a Dios y se le fue el gozo de la salvación y se enfermó. Pero clamó y le suplicó y presentó un argumento válido ante Dios. Algunos hermanos oran y dicen, ya. No, hermano, gime, llora, clame, suplica, derrama su corazón delante de Dios hasta que la voz sea escuchada. Porque no será tu oración, sino tus lágrimas y tu llanto y tu dolor llegan al Señor. El sufrimiento le está llegando a Dios. Porque muchas veces oramos nomás por cumplir un compromiso, pero no sentimos nada en nosotros. No hay ese remordimiento, no hay ese dolor, no hay esa verdadera preocupación por lo que estamos orando. Y luego le dice, mis ojos están gastados de sufrir. El de algunos hermanos están gastados de dormir. Pero David decía, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos a mis angustiadores. Y de los angustiadores no está hablando de personas, está hablando de los espíritus inmundos, los demonios. Que cuando una persona se sale de la voluntad de Dios, los demonios vienen para hacerle la vida miserable. Pastor, ¿por qué habla así? Los cristianos no tienen demonios. Si tú tuvieras la unción y hicieras liberación, hablarías diferente. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi lloro. Jehová ha oído mi ruego y ha recibido mi oración. ¿Qué fue lo primero que recibió Dios? ¿Qué? Porque Jehová Dios ha oído mi voz y mi lloro. Oyó su voz, pero oyó su lloro. Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos y se volverán y serán avergonzados de repente. Porque cuando Satanás y sus demonios tienen planes de destruir a alguien porque se desobedeció a Dios, están contentos porque le acabaron. Los demonios pensaron, David cayó, ya no tiene esperanza, ya no tiene más vida. Entonces estaban haciendo fiesta y celebrando la derrota del rey. Pero aquí, el hombre de Dios llora, gime, clama, se desgarra delante de Dios y luego llega la respuesta a su oración. Jehová ha oído mi ruego y Jehová ha recibido mi oración. Qué tremendo. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Qué impresionante esa palabra. Amén. Cómo nosotros podemos darnos cuenta las cosas que se están viviendo el día de hoy. Hoy día hay muchas personas que están pasando por una situación crítica y aún cristianos. Y lo que quiero mencionar en esta hora es que si el rey David nos muestra el secreto de cómo llegarle a Dios, oye, tú también. Aquí tenemos una hermana que hace 13, 14 años nos conoció. Y también se enfermó de COVID y aquí está conmigo enfrente. Lástima que los camarógrafos no pasan a los... Pero la hermana reconoció que ella se salió de la voluntad de Dios. Y le fue, decimos los colombianos, me fue como los perros en misa. Pero cuando Dios le habló de nuevo de regresar a donde ella había recibido la palabra, y el Señor la levantó un mes enferma del COVID,
y hoy está bien. Bien. Aquí la hermana viene 1 hora manejando hasta para llegar a este servicio. Y qué bendición, hermano, que se levantó, pero yo sé que ella lloró, que ella gimió, que este salmo no es extraño a ella. Este salmo la hace recordar todo ese gemir, todo ese lloro, toda esa angustia, toda esa desesperación, porque me decía, me atormentan los demonios, me atacan, me hieren, me traen tanto miedo, tanta angustia, tanta desesperación. Por eso dice, porque aún hay cristianos que cometen suicidio. ¿Por qué? Porque no soportan la presión. Viven en depresión. ¿Por qué tantos cristianos no se involucran en la iglesia local? La gente ha tenido un concepto erróneo de que no tienes que ir a la iglesia, de que yo puedo escuchar el mensaje por las redes sociales. Ah, no, yo lo escucho por la radio. Ah, no, yo lo escucho por televisión. Ya estoy bien. A mí no me va a pasar nada. Ponle, cuando te llegue la hora crítica, los que están en la radio no te van a llevar a buscar. Aquellos que escuchan los sermones no van a estar orando por ti, porque tú tienes que tener un pastor que vele por tu alma. Amén. Que le pueda llamar y que pueda tener contacto. Pastor, estoy enferma, voy para el hospital, por favor ore por mí. Y como él mismo hemos visto que Dios lo levanta a la persona. ¿Por qué tantos regresan a sus hábitos pecaminosos y aún sus comportamientos adictos? Dejan la vida cristiana, se desvían. Muchos claramente han perdido de vista nuestro propósito como cristianos. El día de hoy nos recordamos las razones máximas de nuestro vivir. Pedro nos recuerda las razones máximas para nuestro vivir. ¿Okay? En 1 de Pedro 2, 4 al 12, dice la Biblia, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. La casa espiritual se colocan piedras para levantar un edificio. Y según Pedro, cada piedra, cada persona es una piedra que es colocada en el edificio para levantar un templo. Y si usted no es parte de ese templo, no forma parte de esa iglesia, ¿cómo puede decir que tú eres una piedra viva? Dios de este modo llega a ser un sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y que confíe en ella no será jamás defraudado, para que ustedes los creyentes, estas piedras preciosas, pero para los incrédulos las piedras se desecharon y los constructores han llegado a ser piedra angular. Y luego termina en el versículo 8, y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer a los destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de nuestro aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes sí siquiera eran pueblo, pero ahora ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido la misericordia, pero ahora la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los que acusen de hacer mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, Dios edifica una iglesia a través de personas, de individuos, y nosotros formamos un cuerpo. Nosotros tenemos un ministerio, no somos una iglesia enorme, y gracias a Dios porque me ha dado espacio para viajar y me ha dado espacio para hacer este tipo de trabajo ministerial, porque no tengo que rendir, estar todo el tiempo presente. Cuando uno tiene una iglesia muy grande, a veces no puede tomar ciertos compromisos. Pero entendemos que Dios nos ha puesto como columnas, como piedras vivas en este edificio para
enseñar las verdades por medio de ustedes. Llegamos, aunque ustedes no lo estén predicando, yo lo estoy haciendo, todos juntos lo hacemos, oramos, intercedemos, ofrendamos, nos mantenemos a flote, pagando la electricidad, pagando los biles, pagando los compromisos para llevar este mensaje a usted. Ahora aquellos que lo reciben allá lo reciben gratis y no se les pide nada. Que por favor lo escuchen, y quizás le pedimos con tanta resistencia o tanta súplica cada vez que lo comparta con alguien más. Todo lo que tiene es tocar un botoncito y compartirlo. No, porque voy a perder ese amigo. Pero si ese amigo no escucha esa palabra, a lo mejor se va a perder el amigo. Así que piense 2 veces y no te hagas responsable si tienes la oportunidad de llegarle a esa persona. La primera razón para vivir es porque somos piedras vivas como un ministerio significativo en la iglesia de Dios. Recuerde que tú eres una piedra viva. Cristo es la piedra viva, rechazada por seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando esta casa espiritual. Pedro compara la iglesia de Dios a un edificio compuesto con muchas piedras. Entonces, entender que nosotros tenemos que ser efectivos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. La Biblia dice que nosotros somos piedras, somos el edificio de Dios. Todos juntos formamos una iglesia, formamos un cuerpo, formamos un ministerio y todos juntos hacemos la obra de Dios. Y es por eso es tan importante lo que cada uno entienda, la función que tiene. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí nos muestra el apóstol que la salvación no es por lo que nosotros hacemos, es por gracia, es por la misericordia de Dios. Y luego porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú eres una piedra puesta en un lugar para edificar un templo. Y luego el Señor te dice que porque somos hechura suya, en este edificio, en esta iglesia, Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Está sacando muchas imperfecciones, te está llevando a ser una persona verdaderamente como hija de Él, que tenga la imagen de Él, que se refleje el carácter de Cristo, que se refleje en ti la misericordia, la bondad, la justicia, que se vea en ti la compasión, la pasión por la gente, que vea usted que verdaderamente una persona que se preocupa de sus primos, se preocupa de sus familias, se preocupa, algunas veces su corazón lo mueve a mandar algo a alguien que está en una situación caótica, pasando por una crisis, y no es exactamente porque eres millonario, porque tienes mucho dinero, sino porque en su corazón hay el deseo de compartir lo que tienes con otros. Y muchos no comparten estas cosas y piensan que todo es amontonar, cuando verdaderamente el propósito verdadero es tener la imagen de Cristo en nosotros. Servimos porque Dios está conmigo. Ayudamos a otros porque hay una compasión que Él ha puesto en mí. Y este es el deseo más grande. Ustedes no saben, cada semana que yo recibo la comida, que recibo la carne, voy a 2 lugares y recibo la comida y me pongo a empacar y a separar y a llamar y a llamar y a llamar a la gente, y los que no, hacerles llegar la comida. Y eso es algo tan maravilloso, que uno se siente bien, que uno puede ser un canal de bendición para bendecir a otros. Pero algunos no, están muy ocupados, tienen muchos compromisos, tienen trabajos, no tienen tiempo. No, pastor, conmigo no cuenta. Cuando yo te necesite, yo te llamo, pero tú no me llames porque yo me mantengo muy ocupado. Y luego dice que tú eres una criatura creada por Dios para buenas obras. Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te muestro que tienes fe. La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿de qué sirve manifestar que soy hijo de Dios? Que tengo la imagen de Él cuando no comparto el dolor, no comparto el sufrimiento, no comparto la angustia. Hermano, he estado llamando a mis familiares, a mis hermanos, a mis primos, a mi mamá, a toda la familia, dándoles una vuelta toda la semana por teléfono a ver cómo están.
¿Cómo te sientes? ¿Hay alguna necesidad? Sí, es una bendición poder llamarles, decirle, ok, ahí va esto para ayudar a solucionar esta situación. ¿Tú no te sientes privilegiado de que tú puedas ser un canal de bendición para bendecir a otros? No solamente con decir, no hermano, yo voy a orar por ti. No solamente es orar. Jesús no oraba, Jesús actuaba. Si alguien llegaba enfermo, no le decía, no, yo voy a llamar a los ancianos que oren por usted. No. Él decía, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que reciba la vista. Ok, sé sano. En muchas ocasiones vemos los milagros que él hacía porque él tenía compasión por la gente. Se identificaba con la gente. Y si usted es esa persona que se identifica con el dolor humano, con las necesidades de otros, y llega la muerte, la pandemia llega a querérselo llevar, saque el Salmo 6 de la bolsa y dile, mira, Satanás, si yo me muero, esto nadie más lo va a llenar. Así que no me puedes llevar ahorita. Te tengas la muerte, tengas una razón para vivir. Y pelea porque la Biblia dice que el que venciere recibirá la corona de vida. En el mundo tendré esta aflicción, pero confiad, yo he vencido. Nunca el Señor dijo que no íbamos a pasar por problemas, solamente que nosotros nos resistir al diablo y huirá de vosotros. Hermana Guerrero, su apellido lo dice, me alegra mucho que se paró de frente y le dijo a la muerte no. Desde que llegó al hospital dijo, yo aquí no me voy a quedar, yo me voy para mi casa. Eso es una actitud positiva, esa es la gente de fe. Amén. Así que les dejo esta inquietud en esta mañana. Si me escuchó por las redes sociales, comparte este mensaje con otra persona y busca el Salmo 6 y toma el versículo 5 y tengas una razón para vivir. Amén. Que el Señor le bendiga. Esperamos verle la próxima semana y gracias por sintonizarnos y seguirnos a través de las redes sociales. Hermanos, el Señor les bendiga.